Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:18 p.m. Se agrava la situación de orden público en norte de Santander, aumenta el número de desplazados y hay nuevos combates en la zona del Catatumbo. Richard Quiñones. En las últimas horas se entregó este nuevo boletín de violencia por parte de las autoridades frente a lo que sucede en el Catatumbo, y es que se disparó la cifra de desplazados. Al menos 91.726 campesinos han salido de sus territorios. En las últimas horas un civil resultó lesionado en el sector de La Silla, en el municipio de Tibú, en combates que se registraron por cuenta de los actores armados. El ejército también está en la zona investigando este hecho y desplegaron un dispositivo especial de seguridad para controlar algunos retenes ilegales realizados por estas guerrillas en la zona de acceso entre Cúcuta y Tibú. Y es que también se registró otro hecho en la zona de frontera, porque un vehículo de una empresa contratista de centrales eléctricas de norte de Santander fue robado en zona rural de Cúcuta luego de que hombres armados interceptaran a los trabajadores mientras se movilizaban en una vía secundaria. Las víctimas fueron obligadas a descender del automotor y abandonadas en la carretera sin resultar heridas. El vehículo quedó en poder de los delincuentes y las autoridades avanzan en las investigaciones. Sin embargo, se trata de establecer si fue llevado hacia territorio venezolano. Gracias, Richard. Entre tanto, los alcaldes, luego de varios reclamos, lograron un avance, un acuerdo parcial con el gobierno para evitar la reducción de los recursos que le giran desde la entidad central. Esto a través de la Federación Colombiana de Municipios. Kalila, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, luego de que los alcaldes del país hicieran un llamado de alerta, tras conocerse la reducción del 48% en los recursos del Sistema General de Participaciones, una decisión del gobierno nacional que, según advirtieron, amenaza directamente la prestación de servicios básicos para millones de ciudadanos como educación y salud, la Federación Colombiana de Municipios anunció que lograron presentar propuestas parciales tras una reunión con el gobierno para que no avancen con la reducción de recursos y proyecten un incremento cercano a los 8 billones de pesos. Habla Julián Sánchez, presidente de Fede Municipios. Que la reducción hecha en la 12ª del año 2025 se pueda distribuir en las siguientes 11 doceavas que nos quedan del año 2026 para que de esta manera la afectación sea menor y poder tener mayor caja en este mes de enero. Este jueves a las 6 de la tarde se espera concretar una solución de fondo y el compromiso formal por parte del gobierno nacional. 1:20 hay noticia en Dos Quebradas, en Risaralda. El esquema de seguridad del alcalde de Litana de Pereira descartó esa versión y aclaró que se trató de un intento de fleteo contra un ciudadano que acaba de retirar 5 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada en el sector de La Marina, que es una zona comercial de ese municipio. Las autoridades también informaron que los escoltas lograron la captura de uno de los delincuentes, a quienes le incautaron un arma de fuego, y el segundo implicado logró huir del lugar. De igual manera, se confirmó que la motocicleta en la que se movilizaban los presuntos asaltantes terminó incinerada por la comunidad, que intervino en medio de los hechos como represalia. A esta hora, las autoridades están manteniendo activo un plan candado en Dos Quebradas para dar con el paradero del otro presunto delincuente. Ahí veíamos justamente las imágenes de este nuevo hecho de violencia allí en Dos Quebradas, en nuestro canal de YouTube. En otras informaciones, hay un acuerdo entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Unidad de Búsqueda para localizar a más de 135.000 personas reportadas como desaparecidas en hechos implicados y relacionados al conflicto armado en nuestro país. Lima. Valentina, sí señora, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas firmaron un acuerdo para cruzar información oficial que permita avanzar en la localización de 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia. El convenio permitirá cruzar los datos del Registro Único de Damnificados, que reúne información de personas afectadas por desastres en todo el país, con las solicitudes de búsqueda que adelanta la unidad. Así lo confirmaron Carlos Carrillo, director de la UNGRD, y Luz Janet Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Esto es una herramienta que, a través del cruce de nuestros sistemas de información, muy probablemente nos va a poder permitir darles noticias, pues bien sea de personas que aparezcan con vida o personas que lamentablemente hayan perdido la vida, pero poder darle respuesta a estas familias y poner fin a ese enorme dolor que representa para una familia una persona desaparecida. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, en sus ya casi 9 años de existencia, ha podido encontrar
alrededor de 670 personas que ha entregado ya dignamente a sus familias. Igualmente ha encontrado con vida cerca de 500 personas. ¿Qué nos señala estos datos? Las entidades aclararon que el acuerdo tendrá una vigencia inicial de 4 años y contará con un equipo técnico para definir y vigilar el intercambio de información que se hará bajo criterios de legalidad y confidencialidad. Vamos a Teherán, 1:23. Siguen las protestas violentas en contra del régimen de los ayatolás que gobierna ese país desde 1979. Hay unas cifras que son absolutamente desoladoras de personas muertas en las protestas. Se habla de entre 12.000 y 25.000, mientras el mundo está a la expectativa de la ayuda que anunció el presidente Donald Trump. No se sabe si vendría una intervención militar estadounidense en territorio iraní. Enrique Rodríguez. La 17ª jornada de protestas en Irán se asoma a superar las 2.500 víctimas mortales, mientras el régimen de los ayatolás se tambalea. En la calle, los enfrentamientos continúan, jaleados esta vez por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. Quien ha pedido a los manifestantes que continúen con sus protestas, al tiempo que les ha invitado a recordar quiénes han reprimido estas manifestaciones. Trump también ha prometido reiteradamente ayudas a quienes han tomado las calles, sin embargo, en ningún momento ha concretado cuándo y sobre todo cómo cristalizaría esa colaboración. Desde el régimen, el tono sigue siendo elevado. Así, esta mañana, el jefe del Poder Judicial iraní, Ghoslam Mohseni Ejei, این افرادی که واقعا آدم سر بریدن، آدم سوزوندن، به آتش کشیدن. خب ما اگر می‌خوایم کاری رو بکنیم سریع باید بکنیم. ha advertido que los juicios y las ejecuciones contra aquellos que hayan participado en crímenes durante las protestas serán rápidos. Consciente de su debilidad, el régimen iraní ha celebrado hoy los funerales por al menos un centenar de agentes de policía fallecidos en los enfrentamientos con los manifestantes. Los cuerpos han sido trasladados en una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital persa, según ha informado la agencia oficial MER. Este medio ha llamado a la participación masiva de los ciudadanos, en lo que es, sin duda, un nuevo intento de proyectar unidad ante las mayores protestas celebradas en el país en años y de las que el gobierno iraní culpa a Estados Unidos y a Israel. Estamos viendo las imágenes muy impresionantes de las noches en Teherán, en otras ciudades, de cómo decenas de vehículos, de negocios han sido incinerados por los manifestantes que parecieran estar interesados en el cambio de régimen, lo cual implicaría un profundo cambio geopolítico en el mundo. A la 1:26, don Octavio Sazo, buenas tardes. ¿Qué tenemos en el Abrebocas Deportivo? Hola Richie, buenas tardes. El saludo para todos. Estaremos hablando de fútbol porque hay muchísima actividad el día de hoy. A esta hora juega John Hader Durán en el fútbol de Turquía. Habrá Copa en Portugal con el equipo de Richard Ríos. Hay fútbol en Alemania con el Bayern Múnich de Lucho Díaz. Hay fútbol en Italia. También hay semifinales de la Copa Africana de Naciones. Muchísimo fútbol alrededor del planeta. Obviamente estaremos hablando también del fútbol colombiano, de lo sucedido en los amistosos del día de ayer. Y todo esto con las novedades en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:28 p.m. Entramos al departamento de noticias exclusivas en Meridiano Blue. Comenzamos hablando de la emergencia económica, el decreto mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro, finalizando el año pasado, se arrogó la posibilidad de cobrar impuestos vía decreto, vía estado de excepción, en medio de una gran polémica. La noticia a esta hora es que ya está definido el cronograma por parte de la Corte Constitucional para estudiar si tumba o no ese decreto de emergencia económica. Y es que los plazos darían los siguientes tiempos. A más tardar en un mes y medio, léase antes de finalizar el mes de febrero, la Corte tendría que definir si da o no vía libre a ese decreto de emergencia económica, es decir, si lo tumba o lo deja vigente. ¿Cómo es el cronograma? Se espera que en las próximas horas se conozca el auto, el documento por medio del cual el magistrado ponente Carlos Camargo decretará una serie de pruebas para iniciar el estudio del caso.
para lo cual, según la norma, dará un plazo máximo de 5 días hábiles. De manera simultánea, la Corte le oficiará a la Procuraduría para que en un plazo máximo de 10 días hábiles remita el concepto del Procurador General Gregorio El Hash sobre si se debe o no se debe caer la emergencia económica. Tercer punto, una vez se tengan todos estos elementos, se espera que el magistrado Carlos Camargo elabore la ponencia y la presente a la sala plena de la Corte, es decir, a sus compañeros, a mediados de febrero, que podría, eso es mediados de febrero, y en 2 semanas posteriores máximo sus colegas tendrían que estudiarlo y tendrían que definirlo, porque se conoce, se sabe que habrá una sala extraordinaria el próximo 24 de febrero, martes, en Cartagena, donde se podría votar y se definiría el futuro de esa emergencia económica, que es fundamental y muy controvertida. Tan controvertida es que el presidente Gustavo Petro prepara su primera alocución de este año 2026. Van apenas 14 días para esta noche. Lo confirma a esta hora la Casa de Nariño, lo confirma el presidente en sus redes sociales. Caterina Ávila. Ricardo, buenas tardes. Pues están esperando la respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El Gobierno Nacional ya hizo la petición formal para esta locución porque recordemos que al presidente le limitaron esas intervenciones en Televisión Nacional y solo pueden darse cuando son temas de interés nacional. El Gobierno pues ya hizo la solicitud y el tema de esa locución sería la economía. Por un lado, la justificación del presidente a la emisión de 3 bonos en dólares por un total de $4.950 millones. Es la emisión más grande de la historia del país. Y el otro tema, el salario mínimo vital, muy cuestionado por sus consecuencias. Escribe el presidente, abro comillas, hoy hablaré al país sobre los hechos sobrevinientes que traería volver a las tasas altas de interés de riesgo sobre nuestra deuda que ya desplomamos y también sobre el crédito de $5.000 millones, la mitad del anterior, el mayor de la historia de Colombia. Dice también que hablará sobre la conveniencia de tener en Colombia un salario mínimo vital para desarrollar productivamente al país y hacer que las familias, según él, puedan progresar. Catherine, gracias. Estaremos entonces pendientes a ese mensaje del presidente Gustavo Petro. Y Blue Radio también conoció detalles de cómo sería el polémico traslado de reconocidos cabecillas de bandas criminales hacia cárceles de Barranquilla. Un traslado que finalmente no se hizo, pero que inicialmente tenía proyectado cobijar al menos 14 miembros de los costeños. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina, a usted y a los oyentes. Le cuento que el pasado fin de semana el gobierno no solo tenía lista la resolución del IMPEC con la que autorizaba el traslado de Jorge Eliezer Díaz Collazos, más conocido como Castor, líder de la banda de los costeños, sino también la de Over Ricardo Martínez, alias el Negro Over, que lidera la facción de los rastrojos costeños, y junto a ellos la de 12 miembros más de la banda Los Costeños. Resulta que estos polémicos traslados, sobre los que poco o nada sabían las autoridades en Barranquilla, fueron pactados como parte del cese al fuego anunciado por parte de estas bandas en septiembre pasado con el gobierno nacional, para que un total de 45 miembros de los costeños y 7 de los pepes fueran conducidos a la penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico, desde donde supuestamente intercederían en aras de avanzar en el desarme de más de 3.000 miembros de estas bandas delincuenciales. El grupo de 14 personas, según conoció Blue Radio, estaba coordinado para ser realizado el pasado sábado 10 de enero. Pero, aunque ya los reclusos estaban en la ciudad de Bogotá, hubo un impasse administrativo para hacer el viaje en avioneta hacia Barranquilla, por lo que se decidió postergar este proceso para el 13 de enero, siendo que un día antes se dio la orden de suspensión por parte del gobierno de que no se adelantaran estos traslados. Ahora sí, un nombre iba a estar ausente en ese manifiesto de vuelo, que es el de Digno Palomino, líder de los pepes, porque al parecer no habría cumplido con uno de los compromisos previos. Lo que sabemos es que hoy ha sido una mañana agitada en el Ministerio de Justicia, donde se han desarrollado varias reuniones para tomar decisiones, teniendo presente que el próximo 20 de enero vence el cese al fuego y no saben cuál será el siguiente paso en medio de estos acercamientos que ha tenido el gobierno con estos grupos delincuenciales que operan en Barranquilla y su área metropolitana. Muy bien, Vanessa, 1:33 minutos. Hablando de la crisis en la salud, Jessica Gutiérrez habló en exclusiva con el director de la ADRES, con José Félix León Martínez, que confirma algo que se sabía. Lo que pasa es que no dicen de dónde va a salir el faltante, que el aumento de la famosa UPC, de la unidad de pago por capitación, no se hizo con base en el aumento del mínimo.
Y entonces hay un faltante, porque es mucho menor el aumento de la UPC frente al aumento del salario mínimo. Y de la UPC salen recursos para múltiples obligaciones, incluso administrativas de la CPS. Pero por supuesto el gobierno insiste en que la plata es suficiente, esa ha sido su misma bandera desde el comienzo del mandato, y cuestiona, cómo no, a los gremios, porque dice que ellos no están acorde a lo que es la realidad financiera del sector de la salud. Jessica, ¿qué más le dijo el director de la ADRES? Así es, Ricardo, muy buenas tardes. El director de la ADRES, Félix León, respondió a las agremiaciones que advierten que el incremento del salario mínimo podría profundizar la crisis del sector salud. El director explicó que el cálculo de unidad de pago por capitación, recordemos ese dinero que gira el Estado para la atención de cada uno de los pacientes, no se realizó con base al aumento del salario mínimo, algo que ya sabíamos. Y señaló además que la mayoría de los trabajadores del sector salud no devengan un salario mínimo, por lo que no tendrían que tener un aumento del 23%. Escuchemos. De modo que los médicos especialistas no van a tener un incremento del 20 ni del 19. Entonces, pues sí aporta, sí es un componente importante del salario, pero hay muchos otros. León también cuestionó la reacción de la ANDI y especialmente la de AFIDRO frente al incremento del 9,3% de la UPC, al indicar que, según información del propio sector, los costos de la industria farmacéutica se han reducido. Escuchemos. ¿Cuál es el juego? Es un comportamiento ya excesivamente abusivo y rentista en ese caso, porque no tienen por qué estar pidiendo a FIDRO públicamente un incremento gigantesco cuando a ellos les han bajado todos los costos de adquisición y producción. Finalmente, el director de la ADRES reiteró que la UPC es suficiente para poder cubrir los costos de la atención de cada afiliado y afirmó que actualmente se están reconociendo cerca de 1,6 millones por cada afiliado, y precisó que incluir otros servicios y componentes financiados con la UPC, el valor efectivo supera los 2 millones de pesos para cada persona que está afiliada a una EPS. Jessica, gracias. Y aunque han pasado 2 meses desde que el movimiento político del Pacto Histórico realizó la consulta popular para conformar las listas que llevará el Congreso, solo hasta ahora se publicó en la plataforma Cuentas Claras los informes de todos los gastos, de los ingresos de estos 520 aspirantes, Andrés, que participaron justamente en esa jornada. Así es, Valentina, muy buenas tardes. Revisando las cuentas presentadas por el Movimiento Pacto Histórico, los cerca de 520 precandidatos que hoy conforman las listas del pacto, tanto al Congreso de la República como los que participaron en la consulta presidencial, y esos reportes que están hoy en Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, encontramos, por ejemplo, que en el caso de la consulta presidencial, a pesar de que participaron Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, solo aparecen los datos de Iván Cepeda y de Carolina Corcho. Posiblemente por el hecho de que Daniel Quintero renunció, así fuera de forma extemporánea. Revisando las cuentas en el caso del ganador de la consulta, el senador y hoy candidato presidencial Iván Cepeda, quien obtuvo 1.540.000 votos, reportó tanto ingresos como gastos un valor de 964.830.000 pesos. De esos, 839 millones ingresaron por donaciones y aportes de particulares, mientras que 125 millones de pesos ingresaron por recursos propios del candidato y de familiares. El mayor gasto por parte de Cepeda correspondió a publicidad política con un valor de 776 millones de pesos, seguido por gastos administrativos de 92 millones de pesos y actos públicos como el cierre de campaña en el Centro de Eventos Montevideo por 68.800.000 pesos. En el caso de Carolina Corcho, quien hoy es la cabeza de lista al Senado, según el reporte entregado al Consejo Nacional Electoral, tuvo un total de ingresos y gastos por 1.428 millones de pesos. De esos 1.407 ingresaron por créditos en dinero de particulares y 21 millones por origen en donaciones particulares. Frente a los gastos de campaña, el mayor rubro corresponde a actos públicos por 738 millones de pesos, en su mayoría en contratación de refrigerios para los actos públicos, seguido de gastos administrativos por 415 millones de pesos y propaganda electoral por 171 millones de pesos. Cabe recordar que, según los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral, se había establecido que los partidos podían gastar en estas consultas hasta 6.000 millones de pesos, por lo que está dentro de los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Los detalles en blurradio.com.